Hola, don Manuel Martínez, capataz. Muerta calle. Quería hacerle unas consultas, señor. ¿En qué consiste el cuidado de los caballos de carrera? El cuidado de carrera consiste, primero que nada, en las mañanas cuando usted amarra su caballito, primero ver si comió bien. De partida, si comió bien, estamos más o menos, ya pasamos la primera prueba. Ya. Y segundo, que le revisa, usted lo mueve, claro, lo mueve para allá y lo mueve para acá. Si el caballo da bien, pisa bien, no. Porque hay caballos que en la noche son largas para los caballos. Entonces no falta que los caballos donde se revuelcan, de repente se echan mal y te cuesta para pararse. Sí. Entonces se golpean. Entonces, por eso es que uno los mueve allá y para acá. Y si los ves bien, fenómeno, ya. Y consiste en que de ahí esa es la partida, después empiezas a hacerle la cama, a limpiar la pesebrera, a sacarle todo lo que... Igual que un bebé, cuando tú pones un bebé, tienes que hacerle todo lo hacer. Y el caballo prácticamente lo mismo. Lo único que un animal, que de partida tú les enseñas a modo tuyo, el caballo te adapta a ti. Ya. Tú estás por aquí, el caballo te va y te va a saludarte, te va a mirar por la ventana, así es de bonito. Figura. Entonces, de ahí parte todo, o sea, hay que tener que limpiarlo, sacudirlo, bajarlo, como corresponde. Hay corrales que usan friega para las cuerdas, para que ellos se caliente toda la parte muscular del animal. Aparte que en la cancha se da un buen trote, para que se calienten más los músculos, se estira. Y de ahí parte todo el entrenamiento. Y después cuando tú llegas, una buena lavada, se mira cómo llegó, si pisó bien, y le pregunta, siempre le pregunta al jinete. ¿Cómo le contaste? Te dice muchos cambios de mano. ¿Qué problema puede tener? Si no, fenómeno. Sobre todo en las canchas malas. En estas canchas barrosas que hay que tener mucho miedo, porque vienen los golpes en los cascos. Ya. Por eso que hay veces que yo digo, no, en esa cancha no. Sí. Ahí tenés tú, cuando se le arrancó la yegua a este cabrón, tú la estás galopando. Sí. Entonces ella se fue y corrió, como a ella le gusta correr. Como no la conocía el chiquillo, Sí. y la montaste tú y después le encontraste problemas. ¿Te acuerdas, no? Sí. Ya, pues yo te dije, no son las muelas, tiene problemas, tiene que tener un problemita. Pues. Sí. Ella le molesta y se le carga la rienda. Los caballos... Fíjate que hay veces que no puede ser lo que ella tenía, o sea, la maleta, la parte de la punta, puede ser el golpe en el casco. Los caballos te manifiestan, por eso es uno que revisar en las mañanas como es posible, que te dije yo, revisarle las manos, los cascos, está más caliente. Hay veces que uno aprende, el mismo animal le va enseñando. Hay veces que los caballos se echan siempre un puro lado, casi siempre un puro lado, ellos se acuestan. Y tú cuando los amarran, ellos hacen 5 minutos que se pararon. Entonces, como están echados, ponen ellos las manos, la circulación no es lo mismo que la otra lado. Ya. Entonces ya se paran, donde siempre ahora de repente le va a encontrar el calor. Este tiene algo. Y no es así. Para saber si verdaderamente él no tiene ningún problema, que es lo que te estoy diciendo yo, que anda ese show nomás y nada más, busca las pinzas que se ve el casco. Y las pinzas te van a decirte sí o no, si tiene olor o no. Sí, puede ser un zapatazo, Sí. pero son varios detalles. Hay veces que no es así los corrales, hay veces que por el apuro pescan los caballos. Fuera, vamos. Y no se dan el tiempo de poder revisarlo ellos. No, y entonces después vienen las consecuencias. Después que llegan los caballos y entonces tú le decís, ¿sabes qué? Se me portó mal el caballo. ¿Qué pasó? Bueno, no se tiró, por ejemplo. O cuando tú lo sacas, sale medio raro el tiro. Sí. Y una vez le dijo al empleado, acostúmbrate a limpiar los cascos. Ahí
limpia casco, hay un... antes de salir. ¿Sí? Y el tipo, sí, camarada, ya. El caballo corría a las 5 de la tarde, en la mañana lo sacó, lo saca, hace así, y el caballo. ¿Qué pasó? Que el caballo, como el caballo lo limpió, no lo hizo rápido. ¿Entendí? No le levantó la mano. Ya. Y abajo, cuando salió el caballo, lo vi, salió, y lo voy viendo. Y le levanta la mano y tenía un clavo. Sí, un clavo, ya se había enterrado. Y eso ¿Qué todo pasó? Porque la viruta no es como el pavimento. sí, y eso todo porque no le limpió los cascos. Y tú, mira, le haces las camas, tú le haces la cama a un caballo, terminaste la cama, en la ponchita ahí, y limpias los cascos y le tiráis al tiro los excrementos afuera. Y listo, lo revisáis. Y, es muy... Porque hay veces que no son los clavos, Sí, son astillas de las que queda astilla y se meten en el casco. Y el caballo sin querer sale incómodo. Y tú no le limpiaste los... Hay veces, después que corren los caballos, vienen para acá, tú los lavas. Y siempre digo, antes pueden soltarlos, porque a no se van a secar, pero revísenle los cascos. Si no, a este mismo, a todos les digo yo. todo ¿Por qué? consiste. Porque de repente vienen con cualquier metido una piedra, imagínate, está con toda la noche. Eso todo ¿Qué ha consiste pasado? en el limpiar el caballo. Son detalles, pues, son detalles que de repente, imagínate, toda la noche con esa piedra incrustada ahí. Sí, incomoda bastante. Ah, pero el otro día sale cojo. No, y no, va, los detallitos. Pero eso casi siempre uno lo aprende con los años y lo aprende más encima porque el caballo te va diciendo, hay veces que uno nunca termina de aprender con los animales. Sí, Las mañas de todo. Muchas cosas que uno no... De repente dice, pero ¿cómo si pasa? La misma de la muela, pues. sí, Si tú no lo galopáis, si tú no sabes, el que galopa, si no te dice nada, no se sabe. claro, la otra, es lo otro, ¿eh? Cuando un caballo en el comedero te deja bollito. En el comedero, cuando él come, él se va a comer, pero está en ambiente que se lo va a comer, pero deja unos bollos donde no mastica bien, porque las muelas las están cambiando. Entonces, ¿qué? Aquí ya los dentistas. Sí, Porque ya la otra ya lo está tirando abajo, ya la muela, la tira abajo. Entonces hay que sacársela rapidito. También, pues, y veces que va a ir galopando y te agarran el pescado, es puro dolor, te lo agarran y no te lo sueltan. El chavo pescado no lo podéis dominar el animal. sí, A pasar hasta en carrera, parece. El pescado se le arrancan de repente, ay, ¿por qué? No tenía nada. sí. Tenía un... Pero es bonito, es lindo Esta profesión. Yo he aprendido mucho. Bueno, los años a ti te enseñan a hacer así. Sí, Y cuando estuve en Venezuela aprendí mucho en cuestión de veterinaria. De saber, no lo mirar un animal, tú lo miras, te enseñan. sí. Si lo miro yo, tiene algo. Entonces, son detalles que uno no lo sabe. Sí, que los va aprendiendo con el tiempo. Claro, pues el callo cuando tienes cólico, tienes que saber qué cólico es también. Sí, Porque antiguamente, no, este tiene cólico, le echaban jabón antiguamente, en un recipiente de jabón y le tiraban jabón para adentro, en el trasero y le hacían lavado. Y a veces se morían porque no sabían si era un cólico gaseoso o un cólico obstructivo. Y el cólico obstructivo es cuando las tripas se doblan. muere uno si no va a subir rápido. El gaseoso es más tratable porque tú le das, hay un remedio que se llama, tú le tienes que darle el frasco al tiro y ahí bota los gases, lo empecé a soltar y se suelta. Pero eso es con tratamiento, ya lo otro hay que... El caballo muere casi siempre de cólico. ¿Por qué?
porque hay caballos, por ejemplo, caballos muy hambrientos. Ya. Los caballos muy hambrientos, tú le das la comida y tragan, Sí. y no mastican. Entonces al comer se llenan de gases. Y si no tienen movimiento, Sí. por eso que hay muchos caballos, si no salen, se mueren. Y si no lo atienden rápido. Sí. Imagínate cuánto tiempo yo llevo aquí sin veterinario. Yo he salvado 2 caballos aquí, pero hasta por ahí le ha dado, o sea, no. ¿Entendí? Te digo, pues vale mucho uno. Yo cuando siempre me voy de aquí, reviso todos los caballos. Ya. Los veo, están comiendo bien. Y me voy tranquilo a mi casa. Y le digo, por último le digo ¿cuál se llama? Al viejo que me eche un vistacito que vive aquí. Al Juanito. A Juanito, entonces le digo yo, Juanito, cualquier cosa, llámame. Y cuando se estaba muriendo el poquito, ponía yo Juan. A las 2 de la mañana llegué aquí yo. Bueno, y dándole hasta que salió adelante. Sí. Y el doctor también, pues muy bueno. Doctor, unos dulcecitos de Ya. salvó. A la campana. Estuve hasta como a las 9:30 de la mañana. Entonces el cuidado del caballo consiste en la limpieza, en ver cómo comen, en revisar el... Claro, porque a veces que hay caballos que son medio... Bueno, cuando son malos para comer, aunque tú le veas la parte dental, van a comer siempre mal. Son malos para comer, igual que los perros chicos. Sí. Pero hay veces que comen, tú ves que un caballo está comiendo bien, está comiendo y de repente deja comida. Qué raro, ya. Lo primero que hay que tomar la temperatura. Después Sí. mucha comida, le tomáis la temperatura. Y ahí se ve un Ya. resfriado, más cuidado. Venía de ahí porque tú le dijiste, oye, no lo mojes mucho, estaba en el lomo. Y yo, bueno, eso no, estoy diciendo siempre. Como ya se acostumbraron a hacer así, pues. Ya. Ponen la capa, luego le ponen pañito, porque les da enfriamiento. Imagínate, vienen calientes y tú llegás y le sacáis todo y le la ves nomás y... No, y después vienen las consecuencias. Al caballo no le da, tío, al otro día, pueden pasar hasta 2 días, eso va incubando y después le pega chancacaja. Y le puede dar una pulmonía y no, hijo. Yo vi una yegua que le dio la recaída porque estaba bien y se galopó en estas calles el viernes y le dieron la recaída. Ya. Y se murió, pero la yegua era buena, bien buena. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los resfriados, y a veces que se enferman te ponen roncadores, no lo atienden rápido. Ese mismo caballo, el lago Tacual, Ya. tampoco no podéis tratarlo, yo no lo podía tratarlo con un antibiótico fuerte, ¿entendí? Que se llama la penicilina. Ya. Tenéis que tratarlo con unos tratamientos más suaves. ¿Por qué? Porque es débil, viene una para y débil cae. Le ponís un antibiótico fuerte, el caballo se queda más débil, expuesto a... Y estaba, tosía, yo lo sentía, estaba aquí así. Y me estaba dando la cabeza y ya sé lo que le voy a colocar. Y le coloqué 5 días, no, 6 días le coloqué yo ese remedio. Y ya, pues, al séptimo día todavía estaba tosiendo. Después los 8º día de partida ya, no. Después, Ya. son detalles, porque si le colocas la penicilina, le da, así que le dé un resfriado se muere. Porque no tiene defensa. Sí. Ese mismo caballo es de Lizán, ese es un caballo de años. Mi viejo estaba así. Más de 40 años siendo abogado. Él es que le vendaba a esa, a todos les vendía, a Sergio Vinda. ¿Me entendí? No todos los abogados, porque hay unos que los compran acá, los americanos. Ya. ¿Entendí? Entonces el que tengo yo, uno lo vendí es americano. Eso es la alpaca, ese es alpaca casi. Ya. Este es bronce. Ya. Es bronce, pero está con baño. Sí. Blanco. Entonces en eso consiste el cuidado del caballo. Hay varias cosas, hay muchos detalles, pero no tenemos todo el día. Sí.
No, pero en Pero resumen, si tú le das cariño al animal, sí, ya, pero en resumen, ¿en qué consiste el cuidado del caballo? En resumen general. primero, bueno, cuidar al animal, pues, cuidarlo bien, estar pendiente de los detalles de la mañana, de la primera hora que tú lo amarras, ese es lo más importante del animal. Ya, Si tú le encuentras, o sea, tú le sabes llevar bien, si tiene algún detalle, si tú se lo sabes llevarlo bien, el caballo no va a tener problemas. Y si tiene, se lo puede decir al veterinario o al capataz.